para abrir una línea de debate, pues bienvenidas. Bueno, primero agradecerte, Paco, tu dilatada militancia y trabajo en educación. Sé que eres un luchador, te conozco de fondo, y tú eres conocedor que en esa lucha es como caminar en caminos de montaña, ¿no? Hay vaguadas, hay situaciones complicadas, tú lo has dicho. En ese caminar tenemos la sotana y tenemos la formidable Iglesia Católica, heredera del nacional catolicismo. No es lo mismo cuando hay un gobierno de la derecha que cuando hay un gobierno de la izquierda. Yo cada vez que llega a la izquierda, entendida, socialdemocracia, gobierno de coalición, yo tengo como una expectativa esperanzada de ir sumando pasos. Porque cuando entran la derecha en los gobiernos autonómicos, estatal, lo que hace es deshacer y crear privilegios para la Iglesia. La Iglesia es siempre agradecida y favorece a quien le favorece, ¿no? Pero es un enemigo formidable. Yo todavía no he contemplado, y lo tengo como previsto, que salgan las manifestaciones de las parroquias, con el cura, como los alcaldes republicanos de izquierda en Francia, que salían a defender la libertad. Aquí saldrían a defender la oscuridad. Eso lo tienen en cuenta los gobiernos. Entonces, este caminar lento frente a un camino más ideal, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo manifiesto, y desde el conocimiento también que tengo, porque está en educación, todo mi trabajo, sé que cada centro es como un ámbito de lucha autónomo, donde se desarrollan posibilidades. Yo he tenido que entrar firmando los principios del movimiento, cuando estuve en mi primer año de interinidad. Después he visto cómo progresaba, cómo los curas iban perdiendo una parte de las partidas y abríamos los centros a ámbitos de la cultura, de los cambios. Entonces yo creo que eso va a continuar. Felipe está entrando en esos centros, allí donde 2 o 3 compañeros progresistas se deciden, se va creando un espacio de lucha y de transformación. Eso se está produciendo. Yo soy, digamos, entiendo este caminar lento, entiendo la paciencia y sé que no es lo mismo cuando gobiernan unos y gobiernan otros. Y esto es lo que yo he echado a faltar un poco en tu discurso, donde tú has matizado, sobre todo al final, que ha habido elementos que son, en fin, superadores, ¿no? Yo creo que esta es una lucha interminable, es decir, tendremos que luchar por la racionalidad y por los espacios de no adoctrinamiento, porque después de la religión recibirán las consignas de los nacionalismos. Entonces, los librepensadores tendrán que seguir combatiendo en cada espacio para que no se entre a depredar los cerebros, y la Iglesia se continuará con otra gente y la lucha se va a continuar. En fin, trato de intervenir para decir que la esperanza es que haya un cambio de progreso lento que vaya modificando lo que los gobiernos de la derecha deshacen. Bueno, quería decir 2 cosas. Primera, que Mingo Almendros tuvo una fuerza o mucha importancia en la introducción de la pedagogía Freinet en España. Por lo tanto,
La pedagogía Freinet, que siempre ha estado por una escuela pública y laica, aparte de otras cosas que para mí son muy importantes, creo que el conocimiento del niño Almendros sería interesante profundizar en él, en lo que hizo aquí en España y eso. Y con respecto a los sindicatos que se ponen a favor de la escuela laica, pues no podemos olvidar ni la CGT ni la CNT, antes y ahora. Quizá lo que más me preocupa ahora no es tanto las leyes, las reformas que están habiendo. Quizá desde mi cultura, desde el ámbito de la sociedad civil, no me preocupa tanto las leyes conforme se van rehaciendo y tal. Primero porque estamos en un mundo tan cambiante, tan rápidamente, que hay que ir adaptándolas a pues, todo lo que es el ámbito de la digitalización, etc. Sino lo que más me preocupa, más allá del tema de la laicidad, es que las familias en general participan muy poco de lo que es la gestión del ámbito educativo. Y ha habido una voluntad política importante a la hora de alejarlos de la gestión educativa, tanto al alumnado como a las familias. Están bastante alejadas de la gestión de la educación. Cuando ha habido, como he dicho antes, lugares donde ha sido, en Euskal Herria, en Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, la educación ha sido siempre considerada como uno de los lugares donde mejor sistema educativo ha habido, porque la colaboración y la cooperación de las familias a través de los consejos escolares municipales, que programaban la enseñanza en sus territorios respectivos, hacían que la educación en Cataluña fuera muy importante, más allá de las experiencias de Marta Mata, de la Sansat, etc. Porque había mucha colaboración de las familias con el profesorado y tal. Hoy todo eso se ha perdido bastante, quizá los tiempos también, la pandemia también ha sido importante, pero ya en la época de Álvaro Marchesi, cuando presentó la LOPEG, ya vimos que había una cierta intencionalidad de reducir el espacio de gestión que marca la Constitución, reducir ese espacio a las familias, es decir, al alumnado y a los padres y madres, ¿no? Las madres y padres. Y después de 20 y tantos años, la verdad es que les ha dado resultado. Les ha dado resultado. Las familias utilizan la escuela en plan utilitarista, ¿no? Es decir, es un lugar donde los niños van a aprender, donde también cuestionan unos horarios, pero no entran dentro de lo que está ocurriendo dentro del ámbito. Ese es quizás el tema que más me preocupa. Y yo creo que ha habido por igual culpabilidad por parte de la izquierda que de la derecha. En cuanto al tema de Hermínia Almendros, si buscas en internet, no recuerdo el nombre, hay un chico de la Universidad de Valencia que ha escrito un librito sobre Hermínia Almendros precioso. Lo tengo yo, lo compré el otro día, que es sobre la vida y la obra de Hermínia Almendros. La verdad es que merece la pena. El librito merece la pena porque es un personaje muy poco conocido de la época de la República, nacido en Almansa, como antes te dije, y que la verdad ha braceado mucho por un modelo de escuela laica y de escuela democrática. Merece la pena, si lo buscas lo encontrarás en el libro. Yo creo que es el único librito sobre Hermínia Almendros que más datos da sobre su personalidad. No, pero bueno, sí, se va a escuchar. No sabía si me tocaba a mí. Bueno, yo afortunadamente, como también soy maestro,
se les pasó en el cambio de oposiciones de mi promoción, pues se les olvidó poner la coletilla de que teníamos que jurar los principios del movimiento nacional, pero era época de aquello, y entonces me escapé de eso. Pero bueno, de todas maneras daba igual, porque era algo que formaba parte de la sustancia en aquel momento, y como además de todas maneras íbamos a cometer perjurio total, y además íbamos a hacerlo con mucha satisfacción, pues no tenía tampoco mucho problema. Me agradó mucho cuando al comprar el libro, que yo lo compré directamente de la editorial, el libro de Paco, cuando lo abrí y vi esa dedicatoria a Herminio Almendros, porque, claro, aquí hay gente que no es docente, gente que no sabe, digamos, un poco, pues, el tema, aparte incluso de que entre los docentes, pues, Herminio Almendros es también un desconocido. Pero para quienes hemos formado parte, digo formado porque ya no estamos en la vida activa docente, pues del movimiento frainés en España, pues claro, era un importantísimo referente, pues casi diríamos que nuestros referentes estaban, pues Freinet en Francia, un maestro francés que de forma cooperativa, junto con otros docentes, pues trató de hacer una transformación de la escuela, de cómo se trabajaba en la escuela, de que el niño no es que tenías que predicarle de tal cosa, es que el niño lo que tenía es que vivir eso, que vivir la democracia, que vivir su entorno, que compartir y crear sus conocimientos. Esto sería muy largo, pero quiero decir que sí, que me agradó y me impactó gratamente. Pero yo mi intervención era, pues como en la intervención también, y digamos, y en tu libro, se hace una visión panorámica de la educación en España, pues yo quería, digamos, hacer tres reflexiones o tres preguntas, como quiera interpretarse. La primera de ellas, después de haber hecho todo ese trabajo, ¿crees que es posible que algún día las leyes educativas se liberen de los vaivenes políticos y ahora más aún de los vaivenes autonómicos? La segunda es, ¿no tiene algo de contrasentido? Digo algo porque, bueno, su explicación tiene también, pero bueno, te pregunto para ver tu opinión al respecto, que una sociedad cada vez más secularizada, como la que estamos viviendo actualmente, y donde aparentemente la ciencia, la tecnología son, digamos, un poco, pues, lo que predomina, lo que atrae, y que sin embargo la religión siga formando parte del currículo del sistema educativo, y no solo en España, porque muchas veces pensamos que esto es una cosa, que es un mal de aquí, del sur, y de España, ¿no? Y de Franco. Mire usted que no, que hay otros muchos países en donde también se da religión en la escuela. Y entonces por eso hago la pregunta en general. Y la última, que también me preocupa bastante más, ¿en qué han quedado? Y con esto no pongo menoscabo a los avances que han supuesto, por supuesto, pero ¿en qué han quedado todos esos ideales de la Ilustración, de que la educación nos iba a aportar, nos iba a llevar a una emancipación, a una igualdad, a una justicia, a una democracia? Escuela tenemos, pero vamos, ¿y la escuela va por ese camino? ¿La escuela es emancipadora? ¿La escuela es liberadora? ¿La escuela está haciendo que las mentes estén
más abiertas, que haya más capacidad, más reflexión, más libre pensamiento. Pues en parte sí, y en parte estamos inundados de fundamentalismo, ideísmo. Ahí me quedo. Bueno, era para escribir otro libro. ¿Qué? Era para escribir otro libro. No, vamos a ver. Los sistemas educativos siempre van a estar al vaivén de la política de turno. Es que en el libro de La escuela pública amenazada hago citas muy sencillas, no mías, sino de un montón de autores, que la educación está al servicio de la política de turno en todo el planeta. No se escapa a nadie ni nada. Incluso en la laica Francia, que pensábamos la laica Francia, pues la ley de Bré, que tiene ya 30 años, abre en Francia el sistema educativo a su privatización, a que las curas puedan montar sus escuelas, a que se puedan financiar las escuelas católicas. De hecho, un estudio del año 2020, en Francia el 20% de las escuelas, el Estado financia un 20% de escuelas católicas 100%, laica Francia, ¿no? Es decir, que, como tú bien has dicho, por lo tanto, la educación y la política van a ir siempre unidas. Y además, como has sacado sobre una educación emancipadora, no. Yo creo que los sistemas educativos están al servicio del poder, en este caso del capital. Es decir, hoy en día las gobernanzas de los estados no son autónomas. En este momento la gobernanza del mundo está en manos de unas 15 a 20 corporaciones de todo tipo, algunas de ellas religiosas. Y son las que dominan, digitales, financieras, corporaciones digitales, corporaciones financieras, corporaciones religiosas, y los estados están prácticamente al servicio de ello. Y de ahí la bancarización de los sistemas educativos en el ámbito de la universidad y en el ámbito de la enseñanza infantil y primaria, porque están al servicio del capital, más que... tengo aquí anotada una frase de Rodolfo Llopis, que como sabéis... esta que tengo aquí es de Manuel Azaña. No, perdonad. Sí, me he equivocado. Manuel Azaña decía: no se estudia para saber, sino para aprobar. Y no se enseña a discurrir ni se procura formar la inteligencia, sino que se obliga a los muchachos, en aquella época, a recitar de coro ridículos manuales llenos de insensateces, que era la educación de ese momento. No se encamina a formar el carácter crítico y el respeto a los otros. Es decir, los sistemas educativos han abandonado bastante el desarrollar la capacidad crítica del alumnado. Es decir, los que acabáis, los chicos que tenéis a 25, 30 años, que habéis pasado por la escuela y por la universidad hace poco tiempo, que poco se ayuda en la escuela a desarrollar la capacidad crítica. Que poco se ayuda a desarrollar la capacidad crítica. Y si en algún momento algún muchacho, alguna chica en un instituto hace alguna crítica a algún profesor o a algún departamento y tal y cual, pues puede ser castigado, porque se anula totalmente la capacidad crítica y eso es el sistema educativo que tenemos en este momento, que ya lo denunció Azaña en el Ateneo de Madrid hace ya unos cuantos años. Sigue estando igual. Por aquí había... Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que soy de Granada laica, soy ateo. Quiero aclarar que a mí el ateísmo me parece una cosa normal. A mí me introdujo en el Partido Socialista uno que era ateo y otro que era de los cursillos de cristiandad. O sea que yo no sabía qué era, me enteré después
que era cristiano de base. Lo mismo que ha habido funcionarios de la Junta de Andalucía que eran cristianos de base, porque claro, uno tira de otro. O sea que ese es un problema que hay ahí. Yo me encontré el problema sencillamente de lo que era la enseñanza privada cuando pidieron eso de ir a firmar lo que queríamos que no sería religión. Y fui el único de la escuela pública donde iba mi hija. Fui el único. Nadie se atrevía a dar la cara. Aparte de que el claustro de profesores de allí más bien ponían la proa en contra de que se fuera a afirmar que no se diera religión. O sea que el problema es ese. Y luego estoy de acuerdo con que poco a poco, pero avanzamos. Y creo que, en fin, que algo se ha hecho. Quizá no en la enseñanza, pero sí, por ejemplo, en la sociedad, las leyes de Zapatero, yo cuando las sacó, dije, este hombre pasa a la historia. El matrimonio homosexual, eso es una ley que ha salido por primera vez en España. Y fue Zapatero, que era un hombre que parecía así que había hecho, sin embargo dejó una legislación social que luego el PP no se ha atrevido a quitarla. Por la sencilla razón de que en el PP también hay muchos problemas de tipo sexual, digamos así, problemas entre comillas, ¿no? Afortunadamente ya es un tema que ha sido asimilado por la sociedad española y me parece muy bien. Pero creo que el problema es que la enseñanza de la religión está muy cruzada en la sociedad española y costará mucho trabajo, porque muchas veces los mismos que somos de izquierda o que somos estos, nos encontramos con el problema de que estamos dando la cara para que nos la partan. No es una pregunta, sino sencillamente exponer, como tú has expuesto, el problema que tenemos, ¿no? Se estaba pidiendo aquí la palabra, después va. Vale, muchas gracias. Agradecer a Granada Laica esta charla, a Paco también. A Granada Laica le agradezco doblemente porque yo los libros de Paco los he conocido gracias a Granada Laica, que he ido comprando en otras charlas y hoy también el último. Mira, partiendo de lo que decías en otro libro, en el de la evanescencia de la escuela pública, que decías la educación es un derecho, pero ahora se está presentando como un servicio público. Eso es una desvirtuación evidente, pero es que todavía se podría decir que se ha dado un paso más, ha pasado de ser derecho a servicio público y ahora simplemente un servicio casi comercial, vamos a decirlo así, que tiene que ver un poco con todo el fenómeno de la penetración del mundo de la empresa en la escuela, que es un elemento ahora mismo aquí en el análisis quizá colateral, pero que marca un poco el futuro. Y tiene que ver también con esta cuestión de la digitalización, que creo que es el punto de llegada del libro, bueno, el punto de llegada, un punto en el que acaba el libro, no lo he podido leer, lógicamente, y que introduce elementos nuevos que quizá no se habían analizado antes de la misma manera. No sé cómo enfocas tú un poco estos fenómenos que han entrado en la educación, tanto la gestión empresarial, la idea del emprendimiento mismo, esta concepción del alumnado ya no como alumnado, sino, en fin, como usuarios a los que se debe de alguna manera no emancipar, como ha dicho Manolo, ni nada de esto, sino adaptar a un mercado en continuo cambio. Todo el fenómeno de la burocratización que se está apoderando y comiendo la escuela en este sentido y nos ha convertido a los docentes y a las docentes en otra cosa muy diferente, en administradores, en gente que se dedica a la gestión de muchos documentos también, y de vez en cuando efectivamente a esto que llamábamos antes la educación como algo paralelo. Me gustaría ver un poco tu opinión sobre esta culminación del proceso de derecho a servicio público a un mero servicio casi de gestión y con fines comerciales. Y luego, por comentar alguna cuestión sobre la religión en la escuela. Mira, hay un fenómeno de los muchos que hay que a mí me llama la atención desde hace tiempo, y es que los centros educativos están organizando los grupos en función de la creencia religiosa por meros motivos de organización. Aquí en Andalucía, por ejemplo en Granada,
hay tal lío con el tema de los profesores y profesoras de religión que a veces son centros, van 3, no sabemos muy bien por qué, porque están muchas veces superdotados de este profesorado, que se, en fin. Entonces organizan los grupos en función de la disponibilidad de este profesorado, y para facilitar esta situación muchas directivas lo que hacen es originalmente crear grupos de religión que van a dar otras asignaturas, aparte de religión, es decir, homogeneizar los grupos en función de determinadas creencias. Esto es terrible, se está haciendo de hecho por una necesidad con la que se encuentran las directivas de organizar sus grupos. Me explico, ya sabes, tienes mucho profesorado, tienes que hacer los horarios y tal. Bueno, esta es una situación entre las muchas que ocurren en relación con la religión, que aprovecho para decirlo porque me parece que este es un ámbito además muy apropiado. Y muchas gracias por tus libros, yo he aprendido mucho con ellos, y por la charla también. Hay algo que no he dicho del libro, y es que el que lo lea no se va a encontrar un libro. Es el primer libro que hago que no es en donde mi ideología la pongo a un lado, prácticamente. Es un libro bastante neutral, y trato de hacer un panorama de los sistemas educativos desde principios del siglo XIX hasta hoy lo más neutral posible. Porque todo lo que se ha ido haciendo ha tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y lo que has planteado relacionado con el tema de la digitalización, tampoco me pronuncio, primero porque no sé por qué derrotero y por qué camino nos lleva este mundo nuevo de la inteligencia artificial, de la robótica, de hacer los congresos a través de las pantallas. No sé por qué derrotero nos va a llevar todo eso, porque no lo sé, y yo creo que no lo sabe casi nadie. Entonces, ¿qué hago en el libro? Pues el libro tiene pues, quizá 200 o 300 citas de personajes, pues cito opiniones diversas de personas que yo creo que son autoridades en la materia, incluso que opinan de manera diferente, y en el tema de la digitalización en concreto, pues esa parte lo que hago es citar personas diferentes que opinan diferente sobre este proceso de digitalización de los sistemas educativos y a dónde nos puede conducir y cómo debe de actuar la escuela, en este caso los poderes políticos, ante ese problema que se nos viene encima, vamos, la inteligencia. Yo recuerdo, yo trabajé en el sector financiero en un tiempo de mi vida he trabajado en artes gráficas, por eso el mío Almendros y las técnicas de Freinet, pues también le he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, porque utilizaba las artes gráficas para enseñar al alumnado, ¿no? Y por eso me interesó hace ya mucho tiempo. Pero luego en el sector financiero trabajé otro tiempo de mi vida, por cuestiones de cambio de ciudad, etcétera. Y cuando llegaron los primeros robots a los bancos, a los cajeros, los cajeros donde vamos a sacar ahora dinero y todo eso, hace 25 años que llegaron, en los bancos había cajeros, personas que eran cajeros, se dedicaban solo a eso, ¿no? Y eran los primeros robots, y se echaban la mano, ¿y qué va a pasar con nosotros? Bueno, y claro, esta profesión desaparece, porque claro, ya está todo muy normalizado. Claro, estamos en un mundo tan cambiante, y la escuela es que a la fuerza va detrás de todo este mundo tan cambiante, y por eso habría que anticiparse en algunos casos. El compañero Agustín Villacorta, que es compañero de la Junta Directiva de Europa Laica, bueno, era compañero porque ahora ya no está en la Junta Directiva como yo tampoco, fue uno de los equipos que en el Ministerio de Educación en su día llevaron a las escuelas los primeros ordenadores. Creo que eran los 486, me parece, no sé, los más ordenadores que tenían los disquetes estos blandos y tal. Y bueno, en muchas escuelas se utilizaron muy bien, pero en otras escuelas se apartaron en un almacén y no se utilizaron, ¿no? Es decir, los propios poderes públicos, muchas de las experiencias o experimentos que tratan de hacer no las evalúan, y me acuerdo que la experiencia de Álvaro Marchesi, de incorporar a las personas con ciertas discapacidades a la escuela y tal, fue un maravilloso proyecto, pero que no se evaluó adecuadamente, y en algunos casos fue un fiasco.
Primero porque el profesorado no estaba preparado, porque la escuela no estaba preparada, y entonces un bonito proyecto que Álvaro Marsessi, en la época de Álvaro Marsessi, se lanzó, pero que luego no se evaluó adecuadamente. Pues con todo este tema de la digitalización posiblemente pueda pasar igual. Se lancen proyectos, pero no se evalúen adecuadamente y se queden ahí. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión de lo que puede ocurrir en el futuro. Cuando ha llegado la pandemia nos hemos dado cuenta que en los domicilios donde había instrumental digital, claro, no ya la brecha del propio profesorado, que uno estaba más preparado que otro para poder trabajar, sino que las propias familias es que no tenían ni ordenadores, ni tenían acceso a internet, y se notó en ese año y medio una brecha tan enorme y no nos habíamos dado cuenta, es decir, el Estado no se había dado cuenta. Pues eso lo tenía que haber visto, lo tenía que haber previsto el Estado, no la pandemia evidentemente, pero esa posible brecha que podría venir consecuencia de un modelo nuevo de sociedad que está ahí encima, ¿no? Entonces, el poder político, que tú pues has dicho que se han hecho muchas cosas importantes y tal y cual, muchas veces va detrás de quien organiza la sociedad. Lo que antes comentaba, 12, 15, 20 corporaciones financieras, digitales, religiosas, ahora mismo controlan el mundo. Los gobiernos están un poco a lo que hacen. Entonces había que adelantarse a todo eso. Y desde luego la escuela puede padecer mucho si no se adapta a esta nueva realidad que se nos viene encima, que es una realidad que está ahí ya, la inteligencia artificial y la de la robótica. Y quizá hay un apartado que dedico a lo de educar en casa. No sé si conocéis esa experiencia de educar en casa, que hay unas familias, en algunos países está regulado, en Canadá, en Suecia, quizá por la ruralidad y tal, en Australia. Y en España ese tema se tiene como un poco sin saber qué entrar. Hay familias que prefieren atender a sus hijos en casa que llevarlos a un cole, y ese tema está porque en el limbo, como tantas otras cosas. Pues el Estado ahí tenía que entrar y decir, ¿qué pasa con este fenómeno? ¿Qué pasa con este fenómeno? Hay experiencias que en España se hicieron en los años 80 aproximadamente en Teruel, en el ámbito rural. Era que los niños estudiaban en casa durante toda la semana con profesores itinerantes, iban profesores a la casa, hablo de EGB entonces, todavía, y se juntaban luego una semana, se concentraban todos, una semana al mes, en un sitio para pues socializar todo lo que habían emprendido en su casa con estos profesores itinerantes. Esa experiencia maravillosa que hubo en la provincia de Teruel, se quedó en la experiencia y ya no se supo más nada de ella. Como es todo el tema de la compensatoria en las zonas rurales. En España, las leyes que surgen, ¿cuál problema tuvo la LOCSE? Uno de ellos, pues que no pensó en el ámbito rural. Hoy el ámbito rural lo tiene más fácil con la digitalización, que lo tenía hace 30 años. Lo tendría más fácil, posiblemente, ¿no? Y lo tiene de hecho más fácil. Pues la sociedad va cambiando y el Estado lo que tiene que hacer es todo lo que más pueda anticiparse a todas esas situaciones, y en la educación sobre todo, claro. Yo quería hacer un comentario porque hay una vinculación entre lo que es la religión y los temas sociales en los centros educativos. Es decir, en las zonas rurales, por ejemplo, estoy pensando, bueno, ahora mismo en gente que conozco que en las zonas rurales pues tienen nada más que la opción para elegir el centro educativo que hay, exclusivo o 2 o 3 exclusivos. Pero lo que yo me va un poco la cabeza, porque tengo conocidos que no son creyentes y sin embargo a su hijo los meten en centros concertados religiosos. ¿Por qué? Pues yo creo que es que hay una vinculación con los temas sociales. Es decir, que ya no es porque les enseñen religión, sino porque están en un estatus social que los diferencia y que además los van a preparar para estar
bueno, voy a decir una palabra que no me gusta, que es el élite, ¿no? O sea, esa manera de gestionar, que no es solamente la fe religiosa, sino gestionar esa diferencia social a la que se contribuye con esta diferencia en los centros educativos. Y yo me gusta algunas veces, sí, muchas veces, me acto broma, y digo, pues te recomiendo que te apuntes a un centro de Opus Dei, que son los mejores que hay, ¿sabes? Porque ahí después vas a tener trabajo y además te van a dar unos puntos, vas a sacar 10 en todas las asignaturas, ¿vale? Bueno, los que llegan a las carteras ministeriales casi todos han estudiado los mismos tipos de centros, generalmente, no salvo algunas excepciones. Bueno, tienes razón, y además Carmen asentía. Claro que es verdad lo que dices. Pero yo te voy a contar otro fenómeno. Siendo presidente de CEAPA, sería el año 95, 96 creo, me extrañó el crecimiento de la escuela privada en Barcelona y alrededores, ¿no? Conociendo, como en Cataluña, pues las experiencias de Rosso Sensat, me extrañó el crecimiento que estaba habiendo en Barcelona y en los pueblos de alrededor, sobre todo, Hospitalet, etcétera, el crecimiento de escuelas privadas concertadas. Estuve ahí en Barcelona hablando con el presidente de FAPAC, estuvimos analizando con los sindicatos. Pues, además de lo que tú dices, había otro fenómeno, en los años 90, que la escuela pública no se había anticipado, y eran los servicios a la comunidad, los servicios a las familias. Las mujeres empezaban a trabajar, los hombres también. Necesitaban que los niños que los niños pudieran a las 8 de la mañana estar en la escuela, que comieran en la escuela, porque el padre y la madre trabajaban. Pues la escuela privada concertada se anticipó en los años 90 a la escuela pública. En los años 90 la escuela pública estaba debatiendo sobre la jornada continuada. Y sin embargo la escuela concertada, la escuela privada concertada, estaba dando servicios a las familias para la conciliación de hombres y mujeres. Y ese fenómeno, sobre todo en las ciudades, se estaba dando también a más de lo que tú estás comentando, del elitismo, que es evidente. Pero la escuela concertada se anticipaba. Como ahora se está anticipando la escuela privada, por ejemplo, la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que además de apoyar al deporte de élite, que no hace el Estado a veces, está montando centros de formación profesional en un montón de ciudades de tipo medio, Albacete, León, Salamanca, la UCAM, Universidad Católica de Murcia, con unos proyectos de formación profesional de primer y segundo grado, como ahora se denominan con la nueva ley, muy atractivos para el alumnado, cosa que no hace la formación profesional de la escuela pública. Se está anticipando la iniciativa privada, en este caso católica, la UCAM, también hay otras que no son religiosas, como por ejemplo la Camilo José Cela en Madrid, etcétera, se están anticipando a la escuela pública. Entonces, la escuela pública ha ido siempre como muy a la zaga en muchas cosas. Yo tengo un nieto que va a una escuela concertada laica. Laica me refiero que no dan... Y no va a la escuela pública porque es un niño que tiene un problema de salud, y en el único centro donde le garantizaba a su madre y a su padre una atención específica era un centro concertado privado, cosa que un centro público no le y muchas veces la pública ha estado a la zaga y se le ha anticipado la iniciativa privada. Podríamos hablar de la sanidad, podríamos hablar de tantas otras cosas. Bueno, Paco, primero quiero felicitarte, darte las gracias por tu libro, porque como decía, es una pequeña enciclopedia, a pesar de su pequeño volumen, porque se encuentra uno ahí una cantidad de información, que también es un libro de referencia, y además de agradecer esa limitación de páginas, porque no es un masijo de datos, simplemente, sino que está
esta tomada, esta puesta de información con mucho sentido, ¿no? Bueno, de lo que decía Manolo, es que la escuela evidentemente debería ser un sitio de emancipación, de liberación de las mentes, todo lo contrario al adoctrinamiento. Yo, por la experiencia que he tenido como padre y amigo de gente, conocedor de muchas situaciones, la impresión que tengo es que cuando hay buenos educadores y educadoras, son casos raros, pero aquí en esta sala hay ejemplos bastante sobresalientes de maestros y maestras, profesores de extraordinaria valía, que sí han ido, no solo se trata de no adoctrinar, sino de estimular ese pensamiento crítico, esa emancipación que decía Manolo, ¿no? Pero he ido viendo que la mayoría no son así. Entonces uno se pregunta, ¿quién le ha dado el título a esto? ¿Cómo lo han enseñado? Y ahí quería ir a parar, un poco ampliando la perspectiva, porque ha hablado de la sotana en la escuela, y hay que decir que las sotanas también están en la universidad, además de una manera muy literal. Donde estéis vosotros presentes, dentro de poco, no sé qué fecha, habitualmente hay sotanas. Aquí se celebran las sesiones de la cátedra de teología y ahí habitualmente hay jesuitas hablando de sus cosas religiosas, porque hay una cátedra de teología católica en la Universidad de Granada. Bueno, esto podría ser anecdótico, la cátedra, que por cierto la trajo un rector supuestamente progre, y ahí voy otra vez a meter el dedo por la izquierda y la derecha, porque algunos de izquierda son bastante lamentables. El rector Lobeiro, voy a dejar de decir su nombre, Francisco González Lobeiro. Bien, llegó a ese acuerdo con los jesuitas. La universidad, en general, la de Granada, que conozco especialmente, pues aquí tenemos un centro de magisterio, bueno, ahora no se llama exactamente así, pero eso, que es propiedad del arzobispado de Granada. Ya sabemos cómo es el arzobispo de Granada. Pues fijaos en qué manos está un centro de preparación de profesores de educación infantil, primaria, en esas manos. Y podríamos decir, bueno, pero está en la pública. Bien, pues en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad, digamos, la facultad pública, pues también tenemos sotana, también tenemos asignaturas de religión. No solo asignaturas, digamos, de manera casual, sino que están con mucho sentido. Sirven para preparar a los catequistas, podríamos llamar con un nombre más adecuado, los profesores de religión, el más adecuado para mí es el de catequistas, que adoctrinan a los niños en la escuela, en las clases de religión católica. Bien, pues esas asignaturas se están dando en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y entonces ya nos podemos imaginar una facultad que imparte esa asignatura sin ningún problema. Cuando aquí hablamos con el decano de esta facultad, el actual o alguno anterior, o con la rectora, no ven ningún problema en que se preparen aquí a los adoctrinadores infantiles en la universidad. Entonces, no parece que tengan ellos mismos un espíritu muy crítico para formar a esos maestros y maestras que después van a emancipar a los niños. No se emancipan ni ellos mismos. Entonces, el problema, yo también lo veo en la formación del profesorado. Me parece, desde ese punto de vista, pues bastante lamentable. No es un juicio de todo lo que se hace, pero nos da una idea de en qué ámbito se mueve cuando no son capaces de ver ninguna dificultad en esa formación de adoctrinadores. Sí, contaba Enrique Díez, conoce Carmen muy bien, el otro día lo que ocurría en León, en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la que él es profesor, de cómo el alumnado que iba a esa Facultad de Ciencias de la Educación, pues entraban en clases de religión por diversas circunstancias y sin meditar para pues, luego tener trabajo en los colegios católicos, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me hizo mucha gracia, porque mi hijo mayor estudió Derecho, se dedica a la abogacía, pues el Derecho canónico
en las facultades de Derecho, que no sé si aquí si esto se estila todavía o no. En la época que estudió mi hijo Derecho, hace unos 18 o 20 años, existía el Derecho canónico en las facultades de Derecho. No sé si eso todavía... No, ahora se llama Derecho Eclesiástico del Estado. Pues, peor todavía. Claro, que en la universidad, que en las facultades de Derecho y en las facultades de Ciencias de la Educación, pues a estas cosas, eso sí que es una cuestión para los compañeros de izquierdas, política, coño. Pero ¿por qué no se ha eliminado eso de la universidad? Pues no hay universidades privadas. Pero es que hay muchos que les interesa esa facultad para luego los divorcios. Hay que dar alumnos, vamos, tengo compañeros que se han metido ahí, que tú no sabes el dinero de los divorcios. Eso lo hace el Tribunal de la Rota. Carmen quería... ¿Qué hacemos? Es que antes de cambiar de tema. Con permiso. Un segundo, ¿no? Que la coartada que se tiene habitualmente para que se ofrezcan este tipo de cursos son los acuerdos con la Santa Sede. Que estamos obligados a hacer eso, porque los acuerdos lo exigen, ¿vale? Lo que ocurre es que esos cursos, que son cursos extensos de muchos créditos, que cuestan una pasta a los alumnos, pero le habilitan para dar religión en el colegio, esos cursos, por ejemplo, la Universidad de Granada lo ofrece, digamos, porque está obligada dentro de los grados de infantiles y primaria. Pero además lo ofrece voluntariamente en el Centro Mediterráneo, que también da sus sesiones aquí, y yo participo. Pero participo en los cursos. Y entonces es más grave todavía, porque el otro tiene la coartada, aunque estuvieran obligados, podían protestar, pero no lo hacen, tienen esa vergüenza. Pero es que además tiene la vergüenza mayor de ofrecerlo. Para quien no haya tenido oportunidad de hacerlo durante los años de grado, o que venga de otro sitio y quiera hacer los cursos que diseñan los obispos, pues lo ofrece la universidad graciosamente, por voluntad propia. Perdón. Bueno, una de las cosas que iba a decir era eso, que es obligatorio. Que justo con los nuevos planes de estudio hubo muchas facultades de educación que nos negamos. Y escribimos, dejamos parados, hasta que al final no lo exigieron, porque es de ley que hasta que el concordato no se evite, hay que dar esas 3 optativas, que son 3 optativas de 6 créditos cada una. Entonces, eso tiene que dar 18 créditos para poder dar, lo dan una gran mayoría de alumnos, no todos, porque eso es lo que les permite estar en un concertado, así de claro, en un concertado católico. Entonces, aunque nos opusimos y llegamos incluso a intentar que se pusieran los viernes por la tarde, porque eso podía, pero ni por eso rechazan los alumnos el hacer la tarde. ¿Quiénes os opusisteis? ¿Qué? Pues nosotros, yo estaba entonces en la Universidad de Cádiz. Y desde la Universidad de Cádiz nos opusimos. Desde Valladolid también. ¿Pero tienes estudiantes? No, profesora. Yo soy profesora desde la Universidad de Cádiz con los nuevos planes de estudio. Yo ahora mismo estoy en Málaga, pero antes estaba en Cádiz. Y desde allí con los nuevos planes de estudio los frenamos un montón. La gente que estábamos haciendo los nuevos planes de estudio, frenamos y no hubo manera. Y nos dijeron desde el Ministerio y desde todos los lados que era imposible hasta que no se quitara el concordato. O sea, eso es... O sea, no hay ninguna fórmula y se hizo... O sea, que no hay ninguna forma. Y al final, para que salieran los nuevos planes de estudios, quienes lo tuvieron más, quienes tardaron más tiempo en sacar los nuevos planes de estudios, al final tuvieron que meterlo. No podía sacar plan de estudios sin religión. Era así. Bueno, pues quería decir también, bueno, no sé si es ya muy tarde eso, sobre el tema de lo de la enseñanza en casa. Yo sí que le veo muchos problemas y con el tema de la pandemia y con lo del pensamiento computacional y la robótica, yo creo que vamos muy mal en ese tema, porque estamos creando cada vez un pensamiento mucho más domesticado. El gran modelo de privatización que nos viene es el del pensamiento computacional y la robótica, porque ahí están metidos todas las grandes empresas, están metidos... Bueno, es alucinante, y ahora estudiándolo un poco es increíble. Y luego lo de la enseñanza en casa, yo lo que le veo, que después de la pandemia todo el mundo está muy contento porque se pueden hacer muchas cosas desde casa, porque todo es a través de lo digital,
del pensamiento computacional, no ya de las TIC como instrumento, sino es otra cosa, ¿no? Son programas que vienen hechos en los que el alumno contesta de una forma automática, terrible, son terribles los programas de este tipo. Y luego tenemos en las escuelas, cuando se creó el modelo de escuela, en el que era una escuela de todos, para que fueran plurales, para que pudieran estar los niños juntos, para que hubiera presencialidad, cooperación, bueno, pues toda una serie de cosas. Desde la enseñanza en casa, lo que hay es que en las casas hay los mismos niveles socioeconómicos, hay solamente gente que puede acceder a todo lo que nos van a vender, porque ya están preparando un programa, robots, etcétera, etcétera, de una forma increíble. Entonces la enseñanza pública lo que tiene es la pluralidad, mientras que la escuela en casa lo que tienen es la privatización. Es la privatización, pero claramente. Y luego también en el tema de la computacional, nosotros lo estamos estudiando, tengo un chico que está haciendo la tesis y todo eso, y es alucinante los programas y todo ese tipo de cosas como las están desarrollando. Va a ser la privatización mayor de todos los modelos, aparte de los que tenemos ya, que en Andalucía nos han metido tres decretos, 2 decretos y una orden, ¿no? De privatización, y todo lo que nos están metiendo en muy pocos años es muy rápido, ¿no? Muy rápido. Y eso es lo que lleva a la segregación escolar, a las desigualdades y no solo eso, sino al modelo de escolarización que están creando, que yo creo que es muy importante, no me entiendo más. Yo, aunque estaba nada más que repartiendo el micro, ya que me han dicho de cerrar, quería aprovechar esta reflexión porque antes también me queda con en el tintero una cosa que quería haber dicho. Y es que, claro, desde el laicismo siempre, pues, lo que tenemos un poquito más en el objetivo es la cuestión de la religión, y en el caso de España, evidentemente, la católica. Pero claro, como venía diciendo Carmen, ¿no? Como venía diciendo Carmen, no es solo esto lo que tenemos de problema de adoctrinamiento y demás en la escuela, ¿no? Sino todo este tipo de pensamiento que no es religioso, pero en muchos casos pues sí podemos calificar incluso de fundamentalista y de otros tipos. Y es que, pues bueno, me estoy acordando del cuaderno de formación de Europa Laica, hay un par, me parece, el segundo, en alguno de ellos está un artículo, una ficha sobre neoliberalismo. Pero bueno, el neoliberalismo es también uno de esos sismos que se nos ha colado, y ahora una de las cosas que tenemos y asignaturas que están poniendo en detrimento de otras es por la cuestión de emprendedurismo y de una cantidad de cuestiones que va un poco en esta línea. Y comparto la preocupación totalmente, es decir, yo he realizado algunos de estos cursos que ya son totalmente, pues es que ya tienen un nombre, pero que son, pues eso, autogestionadas, una cosa de que tú te inscribes y no tienes en ningún momento profesores, son videos, son una serie de textos con cuestionarios y cosas intermedias que te van, pues eso, comprobando que has leído y que has hecho la cuestión, y estás tú solo en tu casa, pues ni siquiera socializas y ni siquiera nada. Pero es que hoy en día ya se pueden hacer máster y carreras de 4 años con este formato. Hay plataformas online que son esto, o sea, ya no es que te lo metan en la escuela, es que ya se terminó la escuela, ya no hay, es tú solo en tu casa, mayor privatización que eso no hay. Y a colación de esto, es que tenemos un problema de que es que esto, quien lo hace son empresas. O sea, estas carreras, yo las que he visto son fundamentalmente de tipo tecnológico, justamente, y es que eso no te lo está organizando una universidad, es IBM, es Microsoft, es Google. O sea, esas son quienes hacen estos cursos, quienes los ponen online y quienes te están ofreciendo esa educación, que ya te digo, son carreras, son másteres y demás, ¿no? Entonces, bueno, quería dejarlo sobre la mesa y... Pues bueno, ya te superaré. Agradecer a todos los asistentes. Será el mejor cálculo cuadrado de todo el grupo. ¿Qué estás sonando? Ya está, sin micro. Voy a acabar yo. Sí, pero sin micro porque... Que muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo a todos por la asistencia.